Para continuar hablando de divisibilidad y nos vamos a centrar próximamente en el máximo común divisor, en otra forma de buscar el máximo común divisor entre dos números naturales, nosotros debemos hacer una clasificación de los números naturales de la siguiente forma. Vamos a ver. La idea es clasificar a los números naturales en 0 por un lado solito, 1 por otro lado también solito. Después tendríamos todos los números primos y todos los números compuestos. Entonces, 0, digamos, es un número especial porque, por ejemplo, es el neutro de la suma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros agarramos un número, elegimos un número y le sumamos 0, el resultado va a ser el mismo número elegido. O sea, por eso se le llama neutro, en este caso de la suma. Lo mismo pasa con el 1, pero con la multiplicación. Cuando nosotros multiplicamos por 1, es decir, elegimos un número y multiplicamos por 1, nos vuelve a dar el mismo número elegido. Entonces también sería neutro, en este caso, del producto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos dos números son como dos números especiales. ¿tá? Después tenemos el resto de los números y ahí los vamos a dividir entre primos y entre compuestos. Habíamos visto anteriormente que, acá les puse lo que es un número primo, es un número natural que solamente admite o tiene dos divisores. ¿tá? Por ejemplo, el único número primo par es el 2. Después todos los demás números son impares. Ahora vamos a ver por qué. Rápidamente. Ustedes desde la escuela ya conocen los números primos. Por ejemplo, 2 solamente se puede dividir, es divisible entre 2 y entre 1. O sea, los divisores de los números primos, que son exactamente 2, no pueden ser ni 1 ni 3, tienen que ser justito 2. Se divide, cada número se divide entre sí mismo y entre la unidad. Por eso, por ejemplo, el número 7, que lo tenemos acá, es un número primo porque solo admite divisores que son el mismo 7 y el 1. 11 admite solamente como divisores 1 y el mismo 11. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica que tienen los números primos. El resto de los números son números compuestos. Los números compuestos también son números naturales, por supuesto, pero tienen más de dos divisores. Por lo menos tienen que tener tres divisores. De tres divisores en adelante, es decir, más de dos divisores. Por ejemplo, el número 4, ¿cuántos divisores tiene? Tiene el mismo 4 y el mismo 1, digamos, la unidad y el mismo 4, dividen a 4, pero también está el 2. 2 divide a 4. Por lo tanto, ahí tenemos tres divisores. Quiere decir que 4 es un número compuesto. Lo mismo pasa con 6. 6 en este caso tendría 4 divisores. Ustedes ya saben que 6 lo podemos dividir entre 6 y lo podemos dividir entre 1. Y también lo podemos dividir entre 2 y entre 3. Y no nos da con coma. O sea, si a 6 lo dividimos entre 5, entonces nos daría con coma. Entonces 5 no dividiría o no divide a 6. Perfecto. Bueno, y ahí tienen más ejemplos. ¿tá? El 8 también es compuesto, 9 es compuesto porque 9 lo podemos dividir entre 1 y entre 9, pero también entre 3, entonces sería un número compuesto. Y 15 pasa lo mismo, 15 tiene 4 divisores, el 1, el 15, el 3 y el 5. Perfecto. ¿Por qué es necesario esto? Porque nosotros lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. No lo vamos a demostrar acá, si volvemos a la presencialidad podemos demostrarlo, por eso es un teorema, no es una conjetura, y lo que dice es lo siguiente. Necesitamos siempre, ustedes cada vez que vean un teorema eh, de cualquier rama de la matemática, ustedes siempre tienen una hipótesis y tienen una tesis. Es decir, la hipótesis, recuerden ustedes, que es lo que necesitan para poder llegar a la tesis. La hipótesis siempre es verdadera, porque son los supuestos que ustedes necesitan. Siempre les pongo el mismo ejemplo que si ustedes quieren hablar del teorema de Pitágoras, previamente necesitan tener un triángulo que sea rectángulo. Sin triángulo rectángulo no existe el teorema de Pitágoras. ¿tá? O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esa formulita no se cumpliría. ¿O de dónde se sale esa fórmula? Y sale, bueno, de tener un triángulo rectángulo, que sería la hipótesis. ¿tá? El triángulo rectángulo sería la hipótesis y la fórmula del teorema de Pitágoras sería la tesis. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá lo que nos está diciendo es que necesitamos un número natural, en este caso en la hipótesis, un número natural
A le ponemos acá, ¿sí? Y además que A tiene que tener como mínimo 3 divisores. O sea que en realidad lo que no tiene que ser A es primo. Ni 0 ni 1. Tiene que ser, no puede ser primo, ni 0 ni 1, es decir, es compuesto. Tiene 3 divisores mínimos. Entonces lo que dice la tesis, que es una herramienta en la cual nosotros vamos a trabajar, y miren el título, dice fundamental. Así que este teorema es uno de los más importantes, si no es el más importante. ¿No? Dice que A admite una única descomposición en producto de factores primos. Bueno, ¿qué es esto que parece un trabalengua? Es simplemente que el número A compuesto lo podemos escribir como multiplicaciones de números primos. Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos nosotros que tenemos el número, acá ponemos ejemplo o ejemplos. ¿Tá? Supongamos que nosotros tenemos el número 36. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a poner acá 36 y voy a hacer, digamos, una tabla. ¿Tá? El primer número que pongo es con el que voy a trabajar, el que le voy a buscar la descomposición factorial, que son factores, multiplicaciones son, ¿tá? De números primos. Y en esta columna, digamos, hacia abajo voy a ir poniendo todos los números primos. Lo que ustedes tienen que tener es un orden, ¿tá? Y empezar siempre por el primo más chico. O probar. Ustedes tienen que ir probando a ver cuál es el que les sirve y cuáles no. Entonces, el número primo más chico que tienen es el número 2. Entonces vamos a colocar acá el 2. La pregunta es, 36, ¿es divisible entre 2? Y ustedes van a decir, sí, bueno, porque ya sabemos que si termina en 6, porque en la tarea anterior ustedes tenían los criterios de divisibilidad de alguno de los números, ¿verdad? Pero los más chicos, digamos, los números los menores. Entonces, si ustedes dividen a 36 entre 2, nos daría 18. Entonces, efectivamente 2 es un divisor de 36 y 2 es primo. Entonces vamos a poner acá que nos dio 18. Recuerden, el 36 es el número al cual le voy a buscar la descomposición en producto de factores primos, que ahora enseguidita ya les digo cuál es. Y en el mismo renglón voy a poner el menor primo que divida a 36. En este caso es 2. Si el número compuesto fuera 9, por ejemplo, no puedo poner 2 porque no es divisible. 9 no es divisible entre 2. Bien, voy a probar de nuevo con el 2. Entonces si a 18 lo divido entre 2, me da 9. Perfecto. Acá solamente van números primos. ¿Tá? No puedo poner otros números que no sean primos. Bien, ahora como 9 no es divisible entre 2 por los criterios de divisibilidad, aparte ya lo saben, porque es muy sencillo, vamos a intentar dividir entre 3. Entonces dividimos entre 3. Entonces si a 9 lo divido entre 3, el resultado que me va a dar es 3. Voy poniendo en el renglón de abajo, en la columna o en la columna de 36 voy poniendo el resultado, ¿verdad? Entonces a 3 lo vuelvo a dividir entre 3 y me da 1. Cuando me da 1 acá, termino. ¿Tá? Ahí es cuando termino. Entonces, ustedes van a ver que a 36 lo podemos expresar como 2 por 2 por 3 por 3. Entonces, eso es la descomposición factorial. Si ustedes se fijan, es 2 por 2 es 4, a 4 por 3 es 12 y 12 por 3 nos termina dando 36. Y lo importante de eso es que los números que yo elegí para hacer esta multiplicación, esta descomposición en producto, este producto, son solamente números primos. ¿Se pueden repetir los números? Sí, se pueden repetir. No importa si hay números primos repetidos multiplicados entre sí. La única característica que tiene que tener es que sean todos primos y bueno, y que nos dé el 36 que estamos buscando. Ahora vamos a poner algún otro ejemplo más y vamos a relacionarlo con el máximo común divisor.